Hola, hacemos la parte 5 de la clase 19 y nos toca hacer un ejemplo. Ya avanzamos bastante con el movimiento armónico simple. Bueno, en principio está todo dicho, así que vamos a conversar un ejemplo. Les contaba que al armar este ejemplo no solo usé las expresiones anteriores, sino que las fui comentando nuevamente, así que va de repaso. El ejemplo típico es, y muchos problemas de la práctica, más allá de algunos adornos, se parecen a esto. Acá tenemos un bloque de masa M que oscila unido a un resorte de constante K apoyado sobre una superficie horizontal lisa, sin roce. Entonces hay conservación de la energía. Y nos cuenta, para hacer la cinemática, que en un dado instante pasa por la posición de equilibrio, que como venimos trabajando es x igual a 0. Y pasa con componente de velocidad positiva. Si me imagino un eje x positivo hacia la derecha, sería que en un dado instante la partícula pasa por la posición de equilibrio con velocidad positiva yendo hacia la derecha. Y nos pide, escriban las funciones posición, velocidad y aceleración, en función del tiempo se entiende, e indiquen varias cosas, la frecuencia, el periodo, la amplitud, cuándo el módulo de velocidad es máximo, cuándo el módulo de aceleración es máximo. Y creo que alguna parte no la conteste ahora que me da. Vamos a ver qué es lo que escribí. Entonces, el esquema del ejemplo anterior era un eje X, la posición de equilibrio es X igual a 0, y un cronómetro que elegimos, que lo ponemos en 0 y elegimos cuándo arrancarlo. A la situación del enunciado, donde la partícula pasa por X igual a 0 con velocidad V0 hacia la derecha, la llamamos situación inicial, y ahí ponemos el cronómetro a andar. O sea, el tiempo inicial es T0 igual a 0 y tenemos los datos. Posición inicial x0 igual a 0, porque es la posición de equilibrio, y velocidad v0 positiva dato. Entonces, tenemos que armar la forma de la ecuación, la forma de la función posición, para empezar. Viene de repaso, que es un problema de masa y resorte. Entonces, la segunda ley de Newton dice que masa por aceleración es menos k por x, masa por aceleración es la fuerza, donde despejamos que la aceleración es menos algo por x, ese algo es k sobre m, y en el formato y esta forma de ecuación diferencial es la que corresponde a un movimiento armónico simple, y en la notación o en el formato general k sobre m sería omega cuadrado. Acá les escribí, leemos por comparación, quiere decir, hay una forma canónica o para tener de memoria que dice derivada segunda de que respecto al tiempo dos veces igual a menos omega cuadrado por x. Y la forma particular de nuestro problema dice aceleración, que es derivada segunda de que respecto a dos veces, igual a menos este paréntesis por x. Entonces, por comparación, este paréntesis es lo que corresponde llamar omega cuadrado. Entonces, omega lo calculamos pasando la raíz, y omega es raíz de k sobre m. No es algo nuevo, estaba por allá arriba, pero la recomendación es que en cada problema se ubiquen en qué está pasando, cuáles son las fuerzas, cuál es la dinámica, cuál es la ecuación, lo que nos da la segunda ley de Newton, la ecuación de movimiento, y ese es el punto de partida para ubicarse en la teoría. Así como acá dio k sobre m, en otro problema puede dar otra cosa en este paréntesis, y esa otra cosa sería omega cuadrado para ese problema. Bien, entonces, la función posición puede escribirse con esta receta. Esta no hay manera para nosotros de deducirla o de sacarla de algún lado. Esta sí hay que acordársela de memoria. El asunto es ajustar cuánto vale A y cuánto vale phi, porque omega ya lo conocemos. Y la función velocidad es la derivada de esto, también de memoria, o derivando la anterior, lo que les resulte más económico. O se la acuerdan, o escriben X y lo derivan, que a la larga lo van a saber hacer con los ojos cerrados. Entonces, para evaluar las condiciones iniciales teníamos o bien un par de fórmulas, creo que eran la 8 y la 9, ¿sí? O bien la idea. La idea era que la posición inicial se encuentra como esta expresión cuando ponemos t igual a 0. Y esta expresión, la forma general de la posición, cuando ponemos t igual a 0, queda a por coseno de phi. A por coseno de phi entonces es la posición inicial y en nuestro caso vale 0. En cuanto a velocidad, la velocidad inicial es esta expresión poniendo t igual a 0. O sea, menos a omega por seno de phi tiene que ser v0.
Y además destaco que esa cantidad tiene que ser positiva, porque la partícula estaba yendo hacia la derecha. Entonces, o usamos aquellas fórmulas 8 y 9 o pensamos cómo despejar de acá. Y yo los invito a pensar cómo despejar de acá, cuánto vale A y cuánto vale Phi. A ojo, mirando cuál ecuación conviene usar primero. Y yo acá usaría primero esta, que A por coseno de Phi es igual a 0. La amplitud no es 0, lo que es 0 es el coseno de Phi. Y con la gráfica de trigonometría, o con la circunferencia trigonométrica, el coseno vale 0 cuando Phi es igual a pi sobre 2 y cuando Phi es 3 medios de pi. No contamos en la circunferencia en los ángulos, en la circunferencia trigonométrica, pienso yo, más que una vuelta entre 0 y 2pi. O sea, no nos pasamos de él porque estaríamos diciendo con otro valor de ángulo el mismo dibujo. Así que hay dos ángulos que tienen coseno 0. ¿Cuál será de los dos el que nos corresponde? ¿Pi sobre 2 o 3pi sobre 2? Bueno, ahí ya miro la ecuación de abajo. Si el ángulo fuera pi sobre 2, el seno sería 1. Y si el seno es 1, tenemos que la velocidad sería menos a por omega. Y eso no es mayor que 0, no nos sirve. Así que es el otro. La fase inicial en este caso es 3 medios de pi. Porque da coseno igual a 0 y porque da bien el signo de la segunda ecuación, de la de velocidad. Ahora que ya tenemos el valor de phi, volvemos a mirar acá arriba. La primera da 0, listo, ya está. Y la segunda tiene seno de phi, seno de 3 medios de pi, da menos 1. Y ese menos 1 con otro menos da más. Y tenemos que A por omega, con signo más, es la velocidad inicial. Y de ahí podemos despejar A. O sea, A por omega, la velocidad inicial, A se despeja como velocidad inicial sobre omega. Acá está. Lo único que hago acá es, aparte, ponerlo en términos de los datos, o en función de los datos. Uno podría dejar compacto que la amplitud es B0 sobre omega, sabiendo que B0 es dato y omega ya lo calculó. O si quiere reemplaza omega por lo que es y le queda la expresión completa en términos de los datos iniciales. Como les guste. Se ve como más enredada la segunda. Pero lo hice acá para enfatizar que tenemos todos los datos en el enunciado para evaluar esto. Ponemos los datos y sale el número. Está bueno que revisen las unidades. La amplitud tiene que dar en unidades de longitud. Y bueno, la constante del resorte es fuerza sobre distancia, por ejemplo newton sobre metro. La masa es kilogramo. Con eso arman el paquete de unidades, le toman raíz cuadrada, lo multiplican por una velocidad que es longitud sobre tiempo y se tiene que simplificar todo bien para que quede nada más que longitud. Y funciona. Pruébenlo. O si quiere, trabajan directamente con kilogramos, newton, metro, metros y segundos y entonces simplifican y queda todo en metros. Si no queda en metros, la fórmula no está correcta porque estamos representando una amplitud que es una distancia. Bien, entonces con eso puesto y la fórmula de x de t que habíamos escrito de memoria, reemplazamos acá lo que averiguamos y tenemos la forma de x de t. Es esta misma, pero reemplazando me quedó este paquete. X de t es, ahí adelante está la amplitud, al lado de t está omega y 3 medios por pi es la fase inicial. Entonces con esta x de t se tiene que verificar todo lo que corresponde. Por ejemplo, si ponemos t igual a 0, tiene que dar x igual a 0. ¿Funciona? Sí, porque el coseno de 3 medios de pi da 0. Si hacemos la derivada de esto, tenemos la velocidad. Entonces, o se acuerdan la fórmula de velocidad o derivan. Yo prefiero derivar a esta altura. Ya me lo aprendí hace mucho tiempo. Y ustedes tienen que hacerlo con facilidad. La otra cuestión... ya me acuerdo que puse por acá. Por ahí no les gusta ver coseno de omega t más un ángulo. Y entonces pueden escribir el coseno de esta suma como coseno de esto por coseno de esto menos seno de esto por seno de esto. Evaluar el coseno de 3 medios de pi, que es 0 y esa parte se va, y evaluar el seno, que es menos 1. Resulta que, hecho acá, nos dice que el coseno que está acá se trabaja y termina siendo igual al seno de omega t, de raíz de k sobre m por t. Entonces podemos escribir esta forma, que es igual que la que está desapareciendo allá arriba, pero quizá más bonita porque no tiene la fase inicial sumando.
y en lugar de coseno tiene seno. Yo hice eso porque me pintó, me pareció que estaba bonito, y entonces la velocidad la voy a calcular derivando esta expresión, que es la más compacta que tengo. La derivada es las constantes afuera, la derivada del seno es el coseno, y por la derivada de lo de adentro, que me tira otra raíz de k sobre m. Afuera, que acá simplifica, y me queda b0 por coseno de esto. Está compacto que para calcular una velocidad, la forma es velocidad inicial por el coseno. Es la velocidad inicial por un valor que va valiendo entre menos 1 y 1. Entonces se ve de pronto acá que la velocidad máxima es cuando el coseno vale 1 y es b0. Y la velocidad mínima es cuando el coseno vale menos 1 y es menos b0. Y esas cosas. Bien. Y antes de mirar eso, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. De vuelta, derivo esta, que es la más corta que tengo. Constante afuera, la derivada del coseno es menos el seno de lo mismo por la derivada de lo de adentro, que me tira un raíz de k sobre m afuera. Insisto, esto está como complicado porque estoy usando la forma de lo que calculamos en función de los datos del problema. Si no, uno podría poner omega t directamente y queda más compacto y reemplaza al final. Es lo que les cuento acá. Acá les escribía cuando la velocidad es máxima, cuando es mínima, cuando vale 1, cuando vale menos 1, y aparte, ¿en qué momento? ¿Cuándo la velocidad es máxima? ¿Cuándo el coseno vale 1? Acá. Bueno, mirando la circunferencia trigonométrica, el coseno vale 1 cuando el ángulo vale 0, o vale 2pi, o vale 4pi. O sea, este ángulo, que es función del tiempo, tiene que ser múltiplo de 2pi para que el coseno valga 1. Y entonces acá se pueden despejar los valores del tiempo. Sería raíz cuadrada, pasar la raíz cuadrada de k sobre m dividiendo, y bueno, queda una cantidad de una sucesión de valores, dependiendo de que pongamos n igual a 1, a 2, a 3, a 4, son todas las veces que la velocidad vuelve a tomar su valor máximo. Lo mismo con la mínima, etc. Comento que esto sucede periódicamente. Bien. Las otras preguntas son: ¿cuál es el periodo del movimiento? Bueno, fórmula directa, 2pi sobre omega. Como omega lo tenemos, tengo el periodo. Y acá está expresado con los datos del enunciado. Y la frecuencia siempre es 1 sobre t. Si tenemos t, tenemos 1 sobre t con los datos del enunciado. Y bueno, preguntaba cuándo la aceleración es máxima y mínima. No lo escribí, pero lo pueden hacer ustedes mirando la fórmula de aceleración. Según el seno valga 1 o menos 1, con este menos tenemos la máxima aceleración hacia la derecha, máxima aceleración hacia la izquierda. Y podría preguntar cuándo la aceleración vale 0, y entonces preguntan cuándo el seno vale 0. Y bueno, básicamente es manejar estas funciones que son trigonométricas y familiarizarse y hacerlo. Bien, la otra forma de interpretar estos resultados es visualizarla. Es re importante hacer gráfica. Y acá yo me tiré una gráfica con todo junto, que parece un bochinche, pero intentemos leerla de a poquito. Está descrito en el texto, pero bueno, yo se los cuento acá. ¿Qué grafiqué acá? De las fórmulas concretas de este ejemplo, la función x de t está en azul. Este eje vertical tendría los valores de x cuando miro el gráfico azul, pero superpuesto puse el de velocidad en rojo, o sea que el eje este es multifunción, me sirve para ver velocidades, para ver aceleraciones en verde y para ver posiciones en azul. Entonces no le puse un nombre porque lo estoy usando para tres cosas distintas. Lo que uno hace es avisar la gráfica de cada color que representa. Y en el eje horizontal sí puse el tiempo, y lo puse de una manera que me parece vistosa, o sea, fácil de apreciar. Es en unidades de periodo. En lugar de ponerlo en unidades de segundos, puse un 1 cuando pasó un periodo, un 2 cuando pasaron 2 periodos. Entonces, el primer periodo es cuando el movimiento hace un ciclo. La posición va desde x igual a 0 hasta la amplitud máxima, hasta la amplitud positiva hacia la derecha. Bueno, si el eje opuesto estaba a la derecha, después vuelve a 0, después va hasta el otro lado, el otro punto de retorno, después vuelve a 0. Y acá estamos igual que al principio.
este tramito que arranca la función posición así, es igual que este tramito que arranca así. Y como está pasando por cierto punto con la misma velocidad que al principio, perdón, con la misma velocidad que quiero decir en orden, la misma posición que al principio y la misma velocidad que al principio, porque tiene la misma altura y la misma pendiente. Entonces el movimiento a partir de ahí se repite. Es como que se reproducen las condiciones iniciales. Y entonces se predice que se hace otro ciclo. Y se reproducen de vuelta las condiciones iniciales y se predice que se hace otro ciclo. Esto es periódico. Cuando miro azul, estoy mirando posiciones. O sea que este eje vertical sería la posición. Este segmento en negro es la trayectoria. La partícula va desde x igual a 0 hasta x igual a la amplitud, que acá me cayó en 1, que está punteadita ahí. Después vuelve quiere decir estoy recorriendo esto y pensando que el punto sube y baja, y después baja más, o sea se va hasta el otro punto de retorno, y después vuelve a subir. Estamos acá. Dividí el primer periodo en 4 partes, cuartos de periodo, que son como los 4 cuadrantes de las funciones trigonométricas. Entonces tenemos un cuarto de periodo en que la partícula se aleja del origen hacia el punto de retorno positivo, un cuarto de periodo en que la partícula vuelve al origen, un cuarto de periodo en que se aleja del origen hacia el otro punto de retorno, y un cuarto de periodo en que vuelve al origen. ¿Sí? No sé si son muchas líneas, pero acá esta parábola es como para poner la cabeza de costado y mirar que tenemos en función de x la energía potencial. La energía mecánica estaría cuando la energía potencial en el punto de retorno. En el punto de retorno sabemos que la energía es puramente potencial y no es cinética. Entonces este valor, marcado así, sería la energía mecánica, que la evalúo cuando no hay cinética y hay todo potencial. Y en el recorrido, dibujo que hemos hecho antes, cuando la partícula va más cerca del origen tiene menos energía potencial, acá en negro, y más cinética. Cuando no tiene nada de energía potencial es toda cinética. Después se pasa para otro lado, empieza a volver a ganar energía potencial y se le achica la cinética. Todo eso que hicimos en el pozo de potencial se puede mirar acá de costado. Bien, aparte de la posición, en rojo está la velocidad. Que sea más alta o más baja la gráfica no tiene sentido hasta que no dejamos la escala, digamos la escala. Porque la velocidad se mide, por ejemplo, en metros sobre segundo y la posición en metros. Entonces no se puede comparar si una es más grande que otra. Acá simplemente tiré una escala distinta y queda como arbitraria. Porque no puse los números. Pero la velocidad se ve que también es periódica. Y la velocidad, como siempre, es la derivada de la posición. O sea, cuando la pendiente de la posición es la más grande posible, cuando sube con más empinado, es que la velocidad es más grande. Cuando la pendiente de la posición azul se va poniendo cada vez más horizontal y creciente, la velocidad sigue siendo positiva, pero cada vez más chiquita. Cuando la posición está en un máximo, la derivada es horizontal, la derivada vale 0, que es la velocidad. Y cuando la función posición empieza a decrecer, la derivada que es la velocidad es negativa. Acá la tenemos. Y así se sigue. Y la función aceleración es la derivada de la posición. Perdón, la derivada segunda de la posición. O sea que en verde tenemos la concavidad de la gráfica, azul. Y también es la derivada de la velocidad. O sea que en verde tenemos la pendiente de la gráfica roja. Si bien está todo cruzado, usted tiene que volver a mirar esto que ya habíamos hablado cuando hicimos cinemática y ver cómo funciona. Y que cuando la partícula recorre un periodo en posición, la velocidad también fue desde un valor, pasó por todos los valores posibles y volvió al valor inicial. Y la aceleración empezó, recorrió todos los valores posibles y volvió a la aceleración inicial. Una cosa que se ve clarito acá es que la línea azul y la línea verde van como opuestas en signo. Y eso es porque cuando la posición es positiva, la aceleración es negativa. La aceleración va como la fuerza y es restauradora. Siempre que la partícula va a positivo, la aceleración es negativa. Cuando la partícula pasa a negativa, posición negativa, la aceleración pasa a valores positivos. Quiere decir que siempre se acelera hacia el punto de equilibrio. ¿Sí? Bueno, todas estas características tienen que acostumbrarse a verlas y en muchos problemas es útil hacer esto para manejarse, para sacar información. No tanto para cumplir con la entrega, sino para visualizar y sacar información de estas gráficas. Bueno, salvo un comentario final que ustedes lo leen, esto nos permite hacer un montón de problemas de la práctica 8.
Seguimos el viernes que viene con la clase 20. Hasta pronto.